análisis. En un momento te voy a interrumpir. Ya está. Buenos días, Héctor. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Acá interrumpimos a nuestro amigo Daniel de Abrantes, que estaba haciendo un comentario sobre el soterramiento del tren Sarmiento, pero ahora vamos a concentrarnos en esta entrevista contigo. Traten de elevar el retorno, por favor. Sí, Héctor, ¿podemos elevar el retorno? Sí. Héctor, la primera pregunta que te quería hacer es, porque lo habíamos hablado incluso en la última oportunidad, era la ley de góndolas y ya fue votada. Lógicamente que ahora viene la etapa de la cual sabemos mucho los socialistas, que a veces se votan leyes, pero después no se implementan las leyes. ¿Sentís que hay voluntad política de que se implemente esta ley? Sí. Esta ley fue impulsada incluso por diputados y senadores del oficialismo. Es una buena ley. Hace falta ahora el decreto reglamentario. La ley comenzaría a regir después de la publicación del decreto reglamentario, seguramente a partir del mes de junio. Y lo importante es que la ley luego se cumpla, porque hoy existen numerosas leyes que ha aprobado el Congreso Nacional a lo largo de más de 20 años, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que es una muy buena ley aprobada en diciembre del año 2015 y nunca se la ha aplicado, la Ley de Defensa de la Competencia que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de ese momento. Uh-huh. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y pasó todo el año 2018, todo el año 2019, estamos en el año 2020 y todavía no se constituyó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. De modo que la ley es muy buena, me da la impresión que hay voluntad política para llevarla a cabo, de modo que esperemos que esa voluntad política se cumpla. ¿Y por qué digo que la ley es buena? Porque tiende a fomentar la competencia en los supermercados y frenar las conductas abusivas por parte de las grandes empresas. Y comprende a supermercados tanto minoristas como mayoristas. Uh-huh. Están excluidos, en cambio, los almacenes, los supermercados chinos, los negocios barriales y los mini mercados de las estaciones de servicios. Estos centros de venta están fuera de la ley. Uh-huh. Solamente comprende supermercados minoristas y mayoristas y abarca tanto a las bebidas no alcohólicas como a productos de higiene personal, de limpieza del hogar, alimentos, tanto de fabricación nacional como importados. Además, esta ley establece, y esto es muy importante, que un mismo producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos similares con características y distintas marcas. Además, tiene que haber un mínimo de 5 proveedores por cada artículo básico. Y también establece que el 25% del espacio de las góndolas tiene que ser ocupado por productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Y también un 5% de las góndolas por productos elaborados por empresas campesinas o indígenas, cooperativas, mutuales, etcétera. De modo que es una ley interesante. Yo debo decirte que en la inmensa mayoría de los países de la Tierra existe una ley de góndola
no en el papel escrito, no en el boletín oficial, sino en la práctica cotidiana. En la Argentina esperemos que ahora que tenemos una ley, que además fue publicada en el boletín oficial, que solo le falta el decreto reglamentario, luego se cumpla, porque este es el problema importante de la Argentina de hoy, ¿no? Claro. Y yo te pregunto lo siguiente, la economía está en condiciones, es decir, la producción, las pequeñas y medianas empresas, la agricultura familiar, campesina, etcétera, ¿está en condiciones hoy de abastecer o las empresas terminarán diciendo, y bueno, no tengo cómo ocupar esa parte de la góndola porque no tengo proveedor? Yo entiendo que sí. Además, esto no se va a tratar de cumplir estrictamente con los porcentajes de un día para otro. Esto va a requerir de un tiempo de adaptación, porque es una ley que nueva, pero yo creo que sí, que existen infinidad de empresas, de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el interior del país, que están en condiciones de poder llevar sus productos en las góndolas de los grandes supermercados. Va a haber en algunos aspectos algún problema. Por ejemplo, en materia de cervezas, ahí no es tan fácil, porque dos empresas, CCU y Quilmes, ocupan prácticamente el 100% de las góndolas, ¿no? Claro. En panificados, una sola empresa, Bimbo, ocupa el 80% de las góndolas. En azúcar, Ledesma y Chango, casi el 100%. Lo mismo sucede con las hierbas y los lácteos, ¿no? Claro. Solo la Coca-Cola suele ocupar el 70% de las góndolas. En artículos de limpieza, 6 firmas concentran el 82% de las ventas. De modo que, por supuesto que no va a ser fácil, pero al existir una ley que abre esa posibilidad, claro, por supuesto que las pequeñas y medianas empresas que existen van a intensificar la producción y muchas se van a constituir a partir de la sanción de esta ley, ¿no? Claro. De modo que también a todo esto hay que darle un tiempo. No es una solución mágica que de un día para otro va a resolver el problema de la concentración y de la extranjerización de buena parte de la economía argentina, ¿no? Correcto. Lo importante es que se abra una posibilidad que nos permita abrir un camino y que en un cierto tiempo la Argentina pueda ser un país normal y bajar estos índices de inflación que hoy tiene como consecuencia de la enorme concentración económica y que le ha permitido a la Argentina consolidar el tercer lugar en el mundo, solamente superada por 2 países, ¿no? Sí. Héctor, nosotros en la Argentina vivimos otra paradoja, que es la siguiente. Cuando aumenta el barril de petróleo, lógicamente nos dicen, mala noticia, deben aumentar los combustibles porque aumentó el barril de petróleo. Ahora, cuando baja el barril de petróleo, los combustibles no bajan de precio. ¿Cómo se interpreta esto? Muy buena pregunta, y yo eso lo vengo señalando desde hace tiempo. Vos fijate que el barril del petróleo hace unos años atrás llegó a $130 el barril. Así es. En Arabia Saudita, en Rusia, en el Golfo Pérsico. Bueno, cada vez que aumentaba el barril del petróleo en esos lugares, automáticamente aumentaba el precio de los combustibles en la Argentina. Pero luego se dio una situación muy especial. El barril del petróleo de 130 a 135
dólares el barril, fue bajando y llegó a $30 el barril hace unos pocos años. En la Argentina el precio de los combustibles no se movió un centavo hacia abajo. Luego de $30 comenzó otra vez a aumentar a 35, a 40, a 45, a 50 dólares, y ahora estará alrededor de los 60, estaba alrededor de los $60 el barril. Bueno, ahora se produjo una baja en el precio del barril de petróleo de alrededor de un 30%. Sí. ¿Y sabés por qué no va a bajar el precio de los combustibles? Porque el 45% del precio de las naftas son impuestos. Entonces, los gobiernos nunca hicieron nada para que el precio del barril en el mercado, del barril del petróleo en el mercado interno se reflejara en los surtidores, porque iba a ser menor el nivel de ingresos por los impuestos que tributamos cada vez que vamos a comprar un litro de nafta. Así es. Tremendo. Entonces tendría que bajar el precio de las naftas y del gasoil a raíz de esta disminución que se ha producido. Hay una caída de un 25% en la cotización del barril de petróleo Brent, que es el que se usa como referencia para establecer los precios locales de los combustibles, ¿no? Sí. Entonces, pero incide mucho en el ánimo de los gobernantes de turno en no presionar para que baje el precio de los combustibles en el mercado interno, para que no disminuya la recaudación impositiva, que reitero, es de alrededor del 45%. En esta línea te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros hablamos desde hace ya, yo diría, décadas, de una economía en negro que estaría rondando el 40%. Es decir, que ya no es marginal, porque el 40% no es que uno dice, bueno, el 2%, no, casi la mitad de la economía. ¿Cómo sentís que hay que abordar esta cuestión? Si cambiar el sistema impositivo, si mejorar las formas de control, porque todo eso también genera distorsiones de toda naturaleza. El que paga impuestos se siente discriminado frente al que no paga impuesto, hay una competencia desleal por el que no paga impuesto, al tiempo que hay una economía de subsistencia que tampoco puede pagar impuestos porque si no se hundiría. ¿Cómo pensás que se podría abordar esta cuestión? Mira, volviendo a restablecer los roles que tiene, volviendo a hacer cumplir los roles que tiene el Estado en una sociedad bien organizada. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene, por ejemplo, una ley antimonopolio y en su país se cumple. Sí. Los países europeos tienen leyes antimonopólicas y aquellos que no lo tienen es como si lo tuvieran, los hacen cumplir en el mercado interno. El problema de la República Argentina es que se rompió el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, que es el que tiene que existir en una sociedad bien organizada. Y ese equilibrio se rompió por la presión de los grandes intereses creados sobre el poder, los distintos poderes políticos de turno, a punto tal que hoy el Estado ha sido una mera formalidad, ha dejado de intervenir en beneficio del mercado, y el mercado está hoy dominado por grandes empresas, incluso la inmensa mayoría de ellas de capital extranjero, y eso ha redundado en perjuicio de la sociedad. Para volver a ser un país normal,
hay que volver a restablecer ese equilibrio. Ujú. Y ese equilibrio se restablece con un Estado fuerte, con un Estado fuerte. Hoy aparecen infinidad de economistas que ocupan los medios masivos de comunicación social bregando por conductas prácticamente anárquicas, Sí. tratando de introducir en la mente de la sociedad que el Estado debe abstenerse de intervenir en la economía y debe dejar todo librado al libre juego de la oferta y la demanda. Eso en un país donde exista real competencia, pero en un país donde hay la enorme concentración y extranjerización de la economía que como existe en la Argentina, el Estado tiene que cumplir un rol central, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. No hay otra forma, Basitelli, Sí. de restablecer ese equilibrio. Y hoy el Estado está totalmente relajado. Y cuando hablo del Estado me refiero al Estado nacional, a los estados provinciales, a los estados municipales, que salvo excepciones, han dejado hacer libremente a las fuerzas del poder económico. Ujú. Mira, yo siempre recuerdo aquellas palabras de ese ministro de Economía, del doctor Pugliese, en la última etapa del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, cuando pronunció aquellas palabras hoy célebres. Sí. A los empresarios les hablé con el corazón, pero me contestaron con el bolsillo. Sí. A los empresarios no hay que hablarles ni con el corazón, ni con gritos, ni con amenaza. A los empresarios el único lenguaje que entienden es la aplicación de las normas jurídicas vigentes. Y el Estado, cuando hablo del Estado me refiero al gobierno, al poder político de turno, tiene que hacer cumplir las normas legales vigentes. Y si no se cumplen, aplicar las sanciones que las normas legales establecen. No hay otro camino para poder encaminar al país y que vuelva a ser un país normal. Bien, las últimas dos te voy a hacer. Una, ha anunciado el presidente Alberto Fernández que estarían empezando a entregar 170 medicamentos gratuitos a los 5 millones de afiliados del PAMI. ¿Cómo pensás que esto puede repercutir sobre un área que es la de los medicamentos, cuyos precios en los últimos años se han incrementado por arriba de la inflación? Sí, toda medida que se tome para facilitar que aquellos sectores sociales de menores ingresos puedan acceder a los medicamentos me parece correcto. Ahora, son políticas de coyuntura. Vos fijate que una solución de fondo a este tema está en que se constituyan, se facilite la constitución de laboratorios públicos de medicamentos. Uh-huh. Por ejemplo, el socialismo, que gobernó durante 30 años el municipio de Rosario y durante 12 años la provincia de Santa Fe, creó y están en funcionamiento laboratorios públicos de medicamentos. Así es. Que ofrecen, que producen medicamentos a valores, pero sensiblemente inferiores. Es más, en la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario, en los últimos tiempos, le estuvo vendiendo medicamentos al Estado Nacional a precios infinitamente menores a los de los laboratorios extranjeros. Y vos recordarás que hace unos años la legislatura de la ciudad de Buenos Aires
aprobó una ley creando el laboratorio público de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El jefe de gobierno de entonces, Mauricio Macri, vetó esa ley. Si esa ley hubiese sido promulgada y se hubiera puesto en funcionamiento, hoy tendríamos también en la ciudad de Buenos Aires un laboratorio público de medicamentos produciendo medicamentos a precios sensiblemente inferiores a los que producen los laboratorios extranjeros. Claro. Ahora, no nos olvidemos también que la presión de los laboratorios, como la presión de las empresas petroleras, derrocaron a un gobierno democrático en la República Argentina. Así es. Fue el gobierno del doctor Arturo Illia. Bueno, hay que volver a propiciar y apoyar esas iniciativas para buscar soluciones de fondo al problema de los medicamentos, porque esta medida que vos acabás de señalar, está bien, es una medida de coyuntura, una medida transitoria para enfrentar el problema coyuntural hoy de la Argentina, pero para resolver el problema de fondo de los medicamentos tenemos que propiciar la creación de laboratorios públicos en cada una de las provincias y si es posible también en los municipios para que tengamos medicamentos a precios razonables y accesibles para toda la población. Voy a una cuestión un poquito quizás más personal, pero cuando hoy difundía lo que iba a ser el programa de hoy, un amigo que pienso que conoces, que es el ingeniero Ricardo Lasca, sí, claro. Me decía, en el tema, especialista en el tema de los peajes. Así es. Y él, pero también me daba, además de mandarte un saludo, como otra gente también, pero él en particular me decía que había una iniciativa para que vos fueras defensor del pueblo de la nación. ¿Vos sabés algo de esto? ¿Te parece interesante? ¿Crees que es una iniciativa? Creo que hay varias personas involucradas en esto, Héctor. Mira, la Defensoría del Pueblo de la Nación es una creación constitucional, está en la Constitución Nacional, establecida con la reforma del año 1994. Sí. Es una vergüenza que desde hace 10 años el país no tiene un defensor del pueblo porque los distintos bloques políticos de ambas cámaras del Congreso Nacional no se pusieron de acuerdo en un nombre, porque la Constitución Nacional requiere el voto favorable de los 2/3 de ambas cámaras del Congreso Nacional. Claro. Hace unos años, el Partido Socialista me propuso como candidato a defensor del pueblo de la nación. Y otros partidos políticos y otras organizaciones propiciaron otros nombres. Cuando salió mi nombre para ocupar ese cargo, yo recibí infinidad de adhesiones y de partidos políticos, de organizaciones sociales y de gente de la política, de la cultura, del gremialismo, apoyando mi candidatura. Bueno, después eso quedó dormido, no se volvió a hablar más del tema de la Defensoría del Pueblo, y ahora también un conjunto de personas me ha venido a ver para volver a propiciar mi nombre para ese cargo. A nosotros nos parece muy, muy bien, y lo vamos a tomar como bandera desde este programa. Ajá. Nos parece muy bien, Héctor, y creo que sos, bueno, ya ni siquiera creo que haga falta justificarlo. Tu trayectoria es tan vasta, tu compromiso es tan evidente, tu trabajo cotidiano tan elocuente, que me parece que es una vergüenza que todavía
el Poder Legislativo, que es en definitiva el que tendría que resolver esto, no lo haya resuelto. Así que me parece, a mí me gratifica mucho y espero que en el futuro no tan lejano podamos tenerlo a Héctor Polino como defensor del pueblo. Bueno, veremos qué sucede. Será una responsabilidad más que tendría en mi vida, ¿no? Yo fui concejal municipal a los 26 años de edad en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era Consejo Deliberante. Fui secretario de Estado como extrapartidario durante todo el periodo del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, como secretario de Acción Cooperativa de la Nación, una bandera muy cara para el socialismo. Así y 12 años diputado nacional, donde a pesar de formar parte de un bloque minoritario, logré la sanción de varias leyes que surgieron de proyectos presentados por mí, ¿no? Y que leyes que hoy están vigentes, varias de ellas. De modo que, bueno, sería una nueva responsabilidad. Veríamos qué hace el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, con esto nos vamos... Lo que hacer es cumplir con la Constitución. Claramente. No me eligen a mí, pero que elijan a cualquier otra persona que sea postulada por otro partido político, por otras organizaciones. Lo que no puede ser que la nación argentina desde hace 10 años no tenga un defensor del pueblo de la nación, como lo establece expresamente la Constitución Nacional. Estemos incumpliendo la Constitución Nacional porque los bloques políticos no se ponen de acuerdo en un nombre. Es increíble. Increíble. Eso también es propio de la República Argentina, ¿no? Sí, sí. Deben existir pocos casos en el mundo donde un cargo establecido por la Constitución Nacional esté vacante desde hace más de 10 años. Bueno, quizás esté llegando el momento de que ese cargo sea ocupado y yo personalmente no solo siento por vos un gran afecto, una admiración y te conozco de hace tantos años, sino que observando el conjunto del panorama político no creo que haya un nombre que pueda superar, digamos por méritos, la designación tuya a cargo de la Defensoría de la Nación. Así que bueno, con esto nos despedimos, Héctor, y vamos, para nosotros va a ser una bandera. Bueno, muy amable, te agradezco mucho tus palabras y mucho éxito en el programa. Muchas gracias, Héctor. Hasta pronto. Hasta pronto, abrazo. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, ustedes lo han escuchado, un lujo para nuestro programa porque se trata de una de las personas más íntegras, más consecuentes y más trabajadoras. En lo que trabaja este hombre todos los días, desde las 6 de la mañana en adelante, es realmente admirable. Lo digo ya no desde un punto de vista ni político ni ideológico, sino lo digo desde un punto de vista del compromiso con el trabajo,